Bien, esta presentación la he titulado La otra cara de la moneda, el diseño oportunista de las áreas protegidas. La idea de la presentación es mostrarles que al margen de toda la teoría que podamos aprender en este curso, en la vida real el diseño de las áreas protegidas ha estado regido por otros elementos que no tienen nada que ver con esta teoría. Claro que para el diseño de las áreas se ha tomado en cuenta estos elementos teóricos, pero al final la delimitación geográfica de muchas de las áreas, no digo de todas, pero tal vez de muchas de las áreas, ha estado influido por otros factores, que son los factores que vamos a mencionar, algunos de ellos, en esta presentación. Empiezo mostrándoles estos mapas, que son mapas de ambientes naturales. El del lado izquierdo es de una provincia en Argentina y el del lado derecho es de Uruguay. Y ahí pueden apreciar que evidentemente la organización de la naturaleza no incorpora las figuras geométricas, ni mucho menos las líneas rectas. Pudimos haber puesto un mapa de cualquier otra parte del mundo y el patrón sería el mismo. No habría líneas rectas, o difícilmente habría una línea recta extensa, ni tampoco figuras geométricas. Por otro lado, la biología de la conservación nos dice que hay una serie de criterios, una serie de pautas que deberíamos considerar a la hora de pensar en la protección de ciertos sitios. Y vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, si tuviésemos la posibilidad de conservar un área grande versus un área pequeña, pues la elección sería un área grande. Mientras más grande es el área, mayor posibilidades hay de mantener procesos vitales y mantener mayor biodiversidad. Si tuviésemos la misma cantidad de hectáreas, pero en un área de forma circular versus un área de forma rectangular, la biología de la conservación nos dice que deberíamos optar por el área circular porque reduce el perímetro y eso significa que es menor efecto de borde. Si tuviéramos tres áreas del mismo tamaño a conservar, unas en línea y otras agrupadas, la biología de la conservación nos dice que deberíamos optar por las agrupadas, ya que eso permite o facilita la conectividad. Si tuviéramos la misma cantidad de hectáreas a conservar, pero una fragmentada en 4 y la otra continua, la biología de la conservación nos dice que deberíamos optar por el área continua. Si tuviéramos 4 fragmentos juntos y 4 fragmentos separados, la biología de la conservación nos dice que deberíamos optar por los 4 fragmentos juntos, ya que eso también facilita la conectividad entre ellos. Y si tuviéramos 3 fragmentos en línea, unos conectados y otros no, la biología de la conservación nos dice que deberíamos optar por los fragmentados. La biología de la conservación nos da estos parámetros, también nos dice que deberíamos buscar la conservación de especies amenazadas, de ambientes raros o amenazados también, y que deberíamos procurar la forma de proteger estos ambientes, su continuidad, su conectividad. En fin, todos estos criterios técnicos, son criterios que se aprenden en la academia y que son base para tomar decisiones en el mundo de las áreas protegidas. Sin embargo, nos encontramos con cosas como estas. Estas son 5 áreas protegidas en la provincia de Salta, son áreas provinciales. El límite amarillo es el límite de Argentina y de la provincia de Salta, o sea, al norte, lo que está al norte, y al oeste, lo que está es Bolivia. Y vemos que eso no tiene nada que ver con lo que hemos estado conversando. Son límites absolutamente lineales, líneas rectas y además con formas geométricas. Ahora, ¿por qué es
Si tenemos toda esa base teórica, ocurre esto. Pues ustedes se imaginarán ya qué es lo que ocurrió aquí. Esos son terrenos fiscales, o sea, terrenos públicos, remanentes de la repartición que hace el gobierno a comunidades y a otras personas de estos terrenos, y esto es lo que quedó. Eso significa entonces que es lo que era posible conservar. Ahora ahí surge entonces un criterio de oportunidad y se toma todo el catastro. Eso quiere decir que los límites de esta área protegida fueron definidos en el momento en que se definieron los límites de esos catastros. Y evidentemente eso ocurrió sin que se tomara en cuenta ningún tipo de criterio técnico. Esta es otra área provincial también de la provincia de Salta. Esta vez estamos en los Andes, una parte bastante alta. Lo que se ve al lado norte y oeste es Chile. Y vemos entonces el límite del área pintado en verde. Ahora vemos que el cambio de país marca el límite, digamos, noroeste del área. El límite norte del área está marcado por la división entre la provincia de Salta y la provincia de Jujuy. El límite este del área está marcado por las divisiones de departamentos, que es una subdivisión de las provincias en Argentina. Entonces ahí la división de departamentos marcó el límite este. Y el límite sur fue lanzado utilizando un paralelo. O sea, se definió que el área llegaría hasta el paralelo tal y entonces sale esa línea recta. Eso quiere decir que ningún límite de esta área protegida de 1,5 millones de hectáreas, que tienen una categoría tipo 6 de UICN, ningún límite de esta área protegida fue definido con principios ecológicos, principios ecosistémicos. Sin embargo, el área está ahí y está funcionando. Este caso es en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Esto es en la región de la Chiquitanía. Y esa área que vemos ahí en verde es un área municipal, creada por el municipio de San Rafael. Igual vemos que tiene no solamente formas geométricas, sino que además el área está dividida en dos. Tiene un pedazo al lado oeste y luego el otro grande del lado este. Y vemos entonces que está dominada por líneas rectas y formas geométricas. Igual que en los anteriores, hay un criterio de oportunidad aquí y fueron terrenos fiscales que quedaron remanentes y se echó mano de ellos para crear el área protegida. Más allá de esos terrenos, si se quisiera darle otra forma, tendrían que entrar en un proceso de expropiación de terrenos. Y el municipio de San Rafael no tiene fondos para eso. Entonces, el área queda de esta manera, de esta forma, no porque sean los límites de los espacios naturales que se quieren proteger, no porque sean los límites del área de distribución de las especies que se quieren proteger, sino simplemente porque ese es el límite de los predios, de los catastros, de los cuales se pudo echar mano para crear el área. Este caso es en el estado de Amazonas, en Brasil, y llamo su atención en ese triangulito que está abajo. Ese triangulito de colores es un mosaico de áreas protegidas. Cada uno de esos colores es un área protegida diferente. El mosaico está conformado por las áreas protegidas que van de la 3 a la 11. Esos circulitos con un número representan un área protegida. De la 3 a la 11 son áreas protegidas creadas por el estado de Amazonas. La número 12 y la número 2 son áreas nacionales. Que si usted ven el mapa de la número 12, verán que es un área que tiene una forma también tipo gremlin. Si usted le quita
ese triángulo de áreas protegidas estaduales o subnacionales. Ahora, ¿qué definió ese triángulo? Por un lado, el límite del estado, porque el límite sur es el límite entre el estado de Amazonas y el estado de Mato Grosso. Y el límite norte está creado por una distancia de 100 kilómetros a una carretera que cruza por la comunidad de Apuy, ese puntito rojo que se ve al norte de las áreas protegidas. Y estas áreas no podían ser creadas dentro de esos 100 kilómetros a ambos lados de la carretera, por otros criterios. Entonces, al final, fue el trazo de una carretera y el trazo de los límites de los estados en Brasil los que definieron los límites de estas áreas protegidas, de este grupo de áreas protegidas llamado Mosaico de Apuy. Este es un caso bastante complicado, es una reserva extractivista en el estado de Mato Grosso, reserva extractivista Guariba-Roosevelt, y vemos cómo fue creada en 1996, ampliada en el 2007, volvió a ser ampliada en el 2015 y en el 2016 fueron derogados los decretos del 2007, 2005 y quedó de nuevo como estaba en el 96. Ahora vean la forma que toma, por ejemplo, en el 2015. Ese hueco en el centro, uno diría, pero ¿a quién se le ocurre crear un área protegida con un hueco en el centro? Bueno, ese hueco en el centro es una propiedad que no pudieron expropiar. Entonces quedó ese hueco. ¿Y qué son esas dos patitas? Son los márgenes de dos ríos en donde hay poblaciones ribereñas cuya actividad extractivista se quiere proteger por medio de esta área. Entonces, como pueden ver, en ninguna de las formas de ninguno de los años se tomó, digamos, una fisionomía, una figura que uno pudiera creer que obedecía a algún criterio técnico, esto de biología, la conservación, de los que conversamos anteriormente. Y este es el último caso que quiero mostrarles. Es el caso del Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Desconozco las razones de por qué ocurrió esto, pero pueden ver que tiene como un bocado dentro del área y le quedó así una forma como de gremlin parecida a la forma que tomó el Parque Nacional que les mencioné anteriormente en el mosaico de Apuy. Esto, desde el punto de vista de biología de la conservación, expone el área a mayor borde, quita posibilidades de proteger procesos vitales y le quita continuidad posiblemente a ciertos movimientos de especies o ciertos ambientes que deben estar dentro del área. Sin embargo, por posiblemente en buenas razones en su momento que tienen que ver con cuestiones políticas, disponibilidad de tierras y esas cosas, el área tomó esta forma. Entonces, no nos demos a mucho engaño. En la teoría, tenemos una serie de preceptos que son importantes conocerlos y son importantes tenerlos en consideración. Sin embargo, si ustedes llegan en algún momento a trabajar en la creación de un área protegida, se darán cuenta que muchas veces no podrán delimitar el área con esos preceptos. Podrán escoger los sitios a conservar, sí, utilizando criterios de biología de la conservación, donde hay especies raras o ambientes amenazados, este tipo de cosas.
pero el diseño final del área protegida muy probablemente estará delimitado por catastros de propiedades o límites jurisdiccionales que eventualmente pues, no tienen mucho o nada que ver con la biología de la conservación. Esta es la reflexión que quería hacerles respecto a este tema. Les agradezco la atención y, bueno, no se decepcionen de la teoría. La teoría es importante y es un elemento valioso para aportar a la toma de decisiones, pero no perdamos de vista la realidad en la que estamos inmersos en el día a día de la conservación. Muchas gracias.